Televidentes de Colombia y el exterior, cordial saludo, bienvenidos a la plenaria, programa institucional de la Cámara de Representantes. Nuestro invitado, el congresista por la capital colombiana, Rodrigo Lara Restrepo, abogado de profesión. Representante, gracias por estar con nosotros, ¿cómo ha estado? Pepe, gracias, muy contento de estar acá. Se produjo la noticia esperada por muchos. Unos la recibieron con alegría, otros con escepticismo, hablar del desminado por parte de la guerrilla de las FARC en un trabajo conjunto con el gobierno y veedores internacionales. ¿Cuál es la trascendencia de esta noticia? Pues en un primer término es una noticia muy importante porque implica desescalamiento del conflicto, es decir, menos muertes, menos heridos. Menos muertes para los soldados, recordemos que cerca de 90 soldados murieron el año pasado al pisar una mina, y cerca de 450 quedaron heridos. Y también pues menos muertes de civiles y sobre todo libertad para que los civiles puedan moverse tranquilamente en las zonas rurales de sus municipios. Y en segundo lugar, es un paso que nos acerca aún más a la terminación de este muy absurdo conflicto. Vamos por partes. Algunos observadores de la política nacional y de la actualidad dicen que prácticamente es la cuota inicial o por lo menos algo más para decir que el tema con la guerrilla de las FARC va por buen camino y que estamos más cerca de la firma del acuerdo. Pero es que imagínense, en una guerra de guerrillas, el minado del territorio, de las zonas de influencia, es un arma fundamental para ellos. La guerrilla, al no tener aviones, al no tener armas pesadas, pues acude a la emboscada y a la mina. El hecho de que se desprendan de las minas muestra sin duda que este conflicto está llegando a su fin. 2025 ha sido la fecha que expresó el presidente Juan Manuel Santos para que el país empiece a caminar en paz, en terreno seguro. Exacto, sí, yo creo que 2025, partiendo de la base que se va a firmar el proceso de paz, porque hay 7 zonas críticas del país en términos de minas antipersonal, que son las 7 zonas críticas en donde subsiste o persiste, digamos, el conflicto armado colombiano. Son las zonas que conocemos, el Catatumbo, la zona alta de La Guajira, por el Perijá, toda la zona del bloque suroriental de las FARC, que va desde el Guaviare, Caquetá, la zona de Nariño, Pacífico, etcétera, son zonas en donde hay minado y nos tomaría mucho tiempo poder desminar esas zonas porque primero hay que derrotar militarmente a una estructura guerrillera que las Fuerzas Armadas están en capacidad de derrotar, pero al tratarse de las últimas zonas de resistencia nos puede tomar 10 años, 12 años, de pronto 15 años, que es lo que hemos venido utilizando en tiempo desde el año 2000 para hoy tener a las FARC muy debilitadas negociando. ¿Qué decirle a los opositores que algunos consideran que no es la gran noticia, que no es el gran suceso este anuncio de desminado? Hombre, para los opositores, es que es muy difícil para los opositores tener un discurso sincero con los colombianos, porque es que la base de su discurso es la oposición al conflicto, al proceso de paz. La base de su discurso es asustar a los colombianos, es manipular a la población con el miedo, decirles aquí va a volver la guerrilla, ojo que con el proceso de paz vamos a volver a los tiempos aciagos de los años 90, y pues asustar a la gente es muy fácil, y cuando ya aparecen noticias que desvirtúan completamente su discurso, pues tienen que desvirtuarlas, porque reconocer la veracidad de estas noticias que a todas luces muestran que se va a acabar el conflicto, implica renunciar a su credo, renunciar a su discurso, renunciar a su plataforma política, es decir, desaparecer políticamente. Y se resisten a desaparecer políticamente, siguen aferrados como un náufrago a cuanta mala noticia ven, sienten casi que una íntima satisfacción cada vez que el proceso de paz, inconfesable íntima satisfacción, cada vez que el proceso de paz tiene un traspié, porque eso reafirma sus convicciones, reafirma su credo y les da vigencia política. Pero lo siento por ellos porque cada día que pasa los colombianos tienen más claro que se van a quedar sin discurso. Usted es congresista, pero por su formación y la trayectoria también el país lo reconoce como un analista de alto nivel frente a los temas de la política. ¿Cuál cree usted que es el siguiente gran gesto que se tiene que dar como para que se sienta el alivio, el respiro, el aire que nos diga ahora sí estamos cerca ya? Bueno, en este momento hay una comisión de las Fuerzas Armadas
reunida con la guerrilla discutiendo el desarme, es decir, discutiendo el fin militar del conflicto. Y eso tiene un paso previo, que es por supuesto un cese temporal, una tregua de hostilidades, que es lo que estamos viviendo hoy, que la guerrilla se agrupe en unas zonas del país y que termine ya entregando las armas. Yo creo que esos son los pasos a seguir. Y la verdad, yo creo que, como dicen los observadores internacionales, que no están metidos en el día a día de la política, que no tienen agenda política y que son totalmente objetivos, esto ya es irreversible. El sí de Kofi Annan y su visita, Noruega y sus delegados, pero también el delegado de los Estados Unidos, le hace pensar, doctor Rodrigo Lara Restrepo, que no tiene reversa la firma del acuerdo. Yo creo que no tiene reversa, porque las FARC no tienen opción distinta a firmar la paz. Es decir, ellos saben que en un plazo de 10 o 12 o 13 años terminarán completamente derrotados por el esfuerzo sostenido de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Ellos saben que no tienen ninguna opción de salida militar y que cada vez va a ser más difícil para ellos sostener sus estructuras. Y para nosotros los colombianos, que hemos padecido todos como sociedad este conflicto, eso significa ponerle fin a un conflicto absurdo, liberar zonas del país hoy vedadas para el tránsito de los colombianos, para la inversión, para el desarrollo económico, desminar el territorio y, en tercer lugar, tener ya la posibilidad de acabar en todo el territorio nacional con los cultivos de coca. Hoy en día quedan 45.000 hectáreas de coca, que junto con la minería ilegal se han convertido en el combustible de este conflicto. Esos 45.000 hectáreas que sostienen a unas BACRIM, que sostienen a las FARC, que sostienen la ELN, son muy difíciles de erradicar porque están en el núcleo de las zonas de conflicto. Ya no son grandes extensiones, son pequeñas extensiones que se mezclan con cultivos de pan coger, no se pueden fumigar, es decir, se pueden erradicar a mano, como las minas, hay que hacer un ejercicio manual y sabemos que para hacer eso con conflicto es muy difícil. Sin conflicto el país tendrá eso, un país sin hojas de coca, un país sin minas, un país que mirará con más confianza en sí mismo el porvenir y que entrará a jugar en las grandes ligas de las naciones. Representante Rodrigo Lara Restrepo, la Marcha por la Vida que se cumplió recientemente en el país, ¿qué impacto real tiene sobre la mesa en La Habana? Hombre, yo creo que una marcha que celebre la vida en un país en donde ha habido tantas muertes, pues es más que bienvenida, nos debe unir a todos. Uno tiene que estar muy enceguecido por la mezquindad política para oponerse a una marcha que es por la vida, es para celebrar la vida. Es decir, este es un país que ha bajado sustancialmente los índices de homicidio. Uno mira, por ejemplo, ciudades Bogotá y tenemos los índices de homicidio de 1984, que son los anteriores al boom del narcotráfico, o por lo menos al boom de la violencia ligada al narcotráfico. Aún estamos muy lejos, hemos avanzado mucho, pero estamos muy lejos todavía porque tenemos que llegar a tasas de homicidio mucho más bajitas, de 8, de 7, que es el promedio de una ciudad latinoamericana segura. Y yo creo que celebrar la vida pues nos hace bien a todos. Es de verdad, uno se hace preguntas sobre lo que pasa en la cabeza de personas que se oponen a una marcha por la vida. Fíjese que precisamente la prensa internacional registró que en Colombia se discutía sobre si era una marcha por la vida convocada por el gobierno, si era un acto espontáneo, si había sido prepago, como algunos sectores de opinión la catalogaron. La puede convocar cualquiera, hasta Mandrake, pero es una marcha por la vida, es una marcha bien intencionada. No la están convocando para apoyar a un gobierno, ni la están convocando para un determinado propósito de política pública. Están celebrando para decir los colombianos tenemos que pensar en la vida, tenemos que bajarle a la violencia, tenemos que celebrar y homenajear la vida en un país que a veces le ha rendido homenaje a la violencia, le ha rendido homenaje al autoritarismo, le ha rendido homenaje a la cultura del atajo. Hay que celebrar la vida, me parece extraordinario. Y sí, natural, como te repito, Pepe, son los opositores, están un poco desesperados, porque se están quedando sin discurso. Toda la estructura de su credo político está basado en decir que el proceso de paz va a fracasar, que todo es una farsa y que las FARC, castrochavistas, yo no sé qué cosas más, van a tomarse el poder. Pero, es decir, uno puede asustar a la gente, y la gente se asusta porque la gente ya vivió la barbarie de las FARC. Asustarla es fácil,
pero pensar que son bobos, que son tontos y que se van a creer las mentiras y que no pueden ver lo evidente, y es que este proceso de paz está a punto de culminar exitosamente, pues ya la gente se rebota y dice, no, a mí sí no me cojas por pendejo porque no te lo permito, y eso es lo que está pasando, y por eso están tan desesperados. Para un ciudadano joven, representante de la Cámara, pero también que sufrió en carne propia la muerte de su padre, Rodrigo Lara Bonilla, producto del narcotráfico y de esa estela violenta que azota al país, ¿cómo recibe estos nuevos tiempos y la posibilidad real de un país en paz? Hombre, con mucho optimismo. Mira que el problema que viene azotando a Colombia tiene una raíz común, que es la debilidad del Estado en el territorio y surgimiento de economías de frontera como el narcotráfico, lo que ha alimentado grupos al margen de la ley, es decir, vacía autoridad con grandes fuentes de financiación ilícita como la droga, y es un poco el mismo problema que alimentó al cartel de Medellín, el mismo problema que alimentó al cartel de Cali, a las BACRIM, a los paramilitares, a las FARC, al ELN. Esa es la tragedia de los últimos 35 años. Y la última tragedia que nos quedaba viva, grande, eran las FARC, bueno, y el ELN en menor dimensión. Si logramos cerrar ese capítulo con un Estado ya mucho más robustecido, lo que eran los años 80, este país puede mirar con mucho más optimismo el porvenir. Para orientar a la opinión pública y para aquellos que dicen que de pronto no es todo color de rosa, finalizado este conflicto con la firma del acuerdo entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, ¿se acaba la violencia? ¿Cuál es la lectura real sobre esto? Pues disminuye considerablemente, disminuye porque hoy en día Colombia tiene un Estado más sólido, tiene unas Fuerzas Armadas sumamente profesionales, policía, fuerzas militares, armada, ejército, Fuerza Aérea, son muy competentes, saben combatir la criminalidad. Nos toca mejorar mucho la institucionalidad civil, fortalecerla, despolitizarla bastante, ponerla al servicio del interés general y no al servicio de las causas políticas. Y naturalmente que la firma y la refrendación del proceso de paz, pues eso no es un acto de magia, ¿no?, que va a eliminar toda forma de violencia. Pero yo creo que progresivamente esas fuentes principales de violencia, como es el narcotráfico ligado a la insurgencia armada, pues harán descender drásticamente las cifras de violencia. Como sociedad había temor de recibir a los paramilitares después del acuerdo. ¿Está preparada hoy la nación para recibir a los guerrilleros desmovilizados producto de este acuerdo? Tal vez no como debería estarlo. Se entiende que hay 6.500 hombres en armas. Absorber a esta población es muy difícil, lograr que tengan un empleo estable es muy difícil, porque fueron reclutados muchos desde su infancia. Es decir, el modo de reclutamiento de las FARC es coger niños, separarlos de su entorno social y adoctrinarlos desde muy temprano. Y porque así son sus comandantes y así empezaron sus comandantes, ¿no? Es una guerrilla que se ha formado de esa forma. Mire el caso del Mono Jojoy, desde los 14 años militó en las FARC. Entonces, naturalmente que lo que llamamos eso de resocialización de estos muchachos es un tema muy difícil, no han tenido educación, han vivido en zonas rurales muy apartadas y han sido reclutados desde muy temprano por las FARC. Aquí tiene que haber un esfuerzo grande de generosidad por parte del Estado y entender que estos son seres humanos colombianos que terminaron en ese camino tan errado, pero muchas veces no terminaron por decisión propia, sino porque se convirtió en un modus vivendi desde su más temprana edad. Queda la impresión, representante Rodrigo Lara Restrepo, que hoy el panorama está entre si los guerrilleros deben pagar cárcel o no, en su condición de abogado, en su condición de ciudadano. ¿Deben ir a la cárcel por lo menos los máximos dirigentes de la guerrilla de las FARC o deben ser incluidos, como lo señaló Antonio Navarro Wolf, es decir, que no apartarlos, sino tenerlos allí haciendo política? Bueno, aquí hay dos posiciones extremas. Una de justicia extrema, que propone sectores, por ejemplo, como el Centro Democrático. Una de justicia extrema que yo creo que en la que ni siquiera el mismo presidente Uribe cree, porque recuerde que el presidente Uribe aquí en el Congreso de la República radicó una proposición en la que pedía una amnistía, es decir, una ley de punto final, de perdón y olvido para el M-19. Y es una posición extrema que no está motivada realmente por una idea muy elevada de justicia, sino simplemente para tratar de sabotear el proceso de paz, porque ese es su credo político, su razón de ser en el momento. Y otra, que ya la que pretende buscar una ley de punto final
para todo lo que haya tenido que ver con conflicto, inclusive lo que tenga que ver con FARC, inclusive lo que tenga que ver con paramilitares, financiadores. Yo creo que hay que ir por la mitad. No podemos pensar en un concepto extremo de justicia, pero no podemos tampoco perdonar y olvidar y echarle tierra a lo que pasó en los últimos 35 años, porque queda sembrada, digamos, la frustración de muchas víctimas que vieron que no hubo justicia y que simplemente sus victimarios salieron a celebrar. Hay que lograr un camino medio de justicia transicional, en donde exista verdad, reparación y justicia. Representante Rodrigo Lara Restrepo, muy amable, gracias por acompañarnos en la plenaria. Pepe, muy contento, gracias por esta muy grata e interesante entrevista. A los televidentes de Colombia y el exterior, muy amables, gracias. Nos reencontraremos en cualquier instante. Hasta entonces, permiso.